Puede sonar extraño escuchar que Dios tiene solo un hijo. Y decimos y nos preguntamos, bueno, ¿y qué es de nosotros? Los que hemos creído y dice la palabra que son hijos de Dios. ¿Qué es de nosotros? Mire, vamos a ver en Efesios capítulo 1, en el versículo 6, y dice lo siguiente, que para alabanza de la gloria de su gracia, nosotros fuimos aceptos en el amado. Nosotros fuimos aceptos en el amado, en Él, en su Hijo. Fuera de su Hijo, nada podemos hacer, el mismo Jesús lo dijo. Pero a ver, vamos analizando lo que dice desde el versículo 3 hasta este 6, para que podamos entender más. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Primero, Dios nos bendijo. En el fondo nosotros siempre estamos hablando, Dios te bendiga, ¿no es cierto? Pero en realidad ya hemos sido bendecidos. Y hemos sido bendecidos en Cristo. En Cristo, ¿se fijan? Aceptos en el amado. Ahora, bendecidos en Cristo. Y con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual, no dice bendición material, no dice bendición temporal, dice con toda bendición espiritual. Y cuando escuchamos esto, lo pasamos por alto porque generalmente no es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad creemos tenerla en el ámbito terrenal, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahí vienen también algunos intérpretes de la prosperidad que dice, bueno, si Él dice nada te faltará, nada te va a faltar, y hablan de prosperidad muchas veces. Y sí, Dios provee, pero en lo que está hablando acá es de toda bendición espiritual. Y si Él bendice con toda bendición espiritual, bendice a un ser espiritual, nacido del Espíritu. La iglesia es espiritual porque ha nacido del Espíritu. No porque ora, no porque canta, no porque alaba, no porque tiene momentos especiales, no, es la obra de Dios en Cristo Jesús. Él nos bendijo con toda bendición espiritual y solamente podemos captar estas bendiciones espirituales si hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, si eres espiritual, eres también bendecido en tu corazón con lo que ya Dios te dio. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a Nicodemo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Y dónde están estas bendiciones espirituales? En los lugares celestiales. Entonces nosotros inmediatamente pensamos allá en el cielo, solo en el cielo. No, dice en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué? Porque estando en Cristo nosotros no solamente estamos aquí, sino también estamos con Él allá. Por eso Pablo puede decir que está sentado con Cristo juntamente en los lugares celestiales. ¿Cómo? Y Pablo lo dice porque él ha recibido esta revelación que le permitió a él estar firme siempre, permanecer firme, porque él vio lo que Cristo le reveló. Entonces, nosotros también podemos estar seguros que esa bendición espiritual la tenemos ahora aquí y la tenemos allá. No que solamente esperamos allá. Ya estamos aquí viviendo el cielo en alguna medida. La mayoría de la gente dice, el cielo y el infierno está aquí, porque aquí todo se paga. Como también queriendo decir que acá también tenemos todo lo bueno y todo lo que es cielo para algunos. Algunos viven en el cielo y otros viven en el infierno. Pero no es así.
Esto, si no estás en Cristo, no estás viviendo el cielo, no estás viviendo la bendición espiritual. Estás viviendo un momento transitorio a lo que tú puedes llamar bendición, como un tiempo de bonanza, ¿cierto? Pero a todos nos llega el tiempo difícil. Solamente aquellos que han sido bendecidos espiritualmente pueden tener la fortaleza que proviene del Espíritu Santo. Y dice que Él nos escogió en Él. Él nos escogió en Él, dice en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Él, en Él. Fíjense en esto. Aceptos en el amado, escogidos en Él. ¿Para qué nos escogió en Él? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha en Él. Ahora, santos y sin mancha, aquí es donde nosotros tenemos el problema si no tenemos claro que en Él estamos en esa condición, porque es espiritual, es la bendición que Dios nos dio, de estar santos y sin mancha. Pero fuera de Él, en la carne, porque todavía estamos en esta carne, no vemos eso, no vemos eso. Por eso es que muchas veces dudamos o tenemos, cuando tienen tantas pruebas y dificultades, o cuando nosotros caemos, fallamos, dudamos de todo esto que está diciendo porque pensamos que no es para nosotros. Pero es para aquellos que de verdad han nacido de nuevo. Y ese nacimiento es del Espíritu, por lo tanto, es el Espíritu el que obra a través de ti, a través de mí. Y Él es el que te levanta, Él es el que te pastorea en el Espíritu, porque estás en Él. Ahora, Él nos escogió. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo todo en amor, en amor. Eso dice en el versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos escoge en amor para ser aceptos en el Hijo, en el Hijo. O sea, aquellos que no nacieron hijos serán adoptados como hijos suyos. Y hay un requisito fundamental, y es por medio de Jesucristo. No hay hijos si no es en Él amado, en Él. Fuera de Él, nada. Nada puedes hacer. ¿Qué significa que nada puedes hacer? Nada puedes hacer para agradar al Padre, porque el Padre solo se agrada en su Hijo. ¿Quién hizo el sacrificio? ¿Quién vino del cielo? ¿Quién fue encarnado? El Verbo, ¿cierto? ¿Quién hizo el sacrificio en la cruz? Él. ¿Quién le obedeció permanentemente? Era Él. ¿Tú? No, yo tampoco, pero en Él estamos. ¿Y por qué? Porque hemos creído en Él. Ahora, esto fue según el puro afecto de su voluntad. Toda su voluntad, la voluntad del Padre, estaba en su Hijo. Toda su voluntad estaba en su Hijo. Cristo es la expresión de la voluntad de Dios. Por eso es que la palabra en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, o sea, la palabra, la expresión de la voluntad de Dios. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. ¿Quién dijo, sea la luz? Aquella expresión de la voluntad de Dios. Esa persona hecha carne que nosotros llamamos Jesucristo, el Verbo. Quien dijo que no hacía nada que no fuese la voluntad del Padre, que su comida era hacer la voluntad del Padre. Esa era toda su existencia. Entonces Él viene y Él paga
el justo por los injustos. Eso es justicia de Dios. No es cuando Dios envía al hombre al infierno o le castiga. La justicia de Dios manifestada en Cristo es el justo por los injustos. Y por eso es que nosotros somos llamados a hacer lo mismo, a amar a nuestros enemigos. Porque cuando nuestra carne quiere justicia, quiere venganza de lo malo que le hayan hecho. Por supuesto, no quiere justicia para él en el mismo sentido. Por lo tanto, manda a todos los que él aborrece al infierno, que se pudran en el infierno, pero él no, ¿por qué yo? Pero separado de Cristo, aunque tú digas lo que digas, nada puedes hacer para ser aceptos en el amado. ¿Y por qué hizo todo esto el Señor? Y dice que en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esto a nosotros nos parece muy ególatra, ¿o no? Para que vean su gloria. Pero el propósito de Dios en todo esto fue para que aquel hombre caído, aquel hombre apartado de su gloria, pudiera compartirla con él. Y para eso él tenía que venir y pagar. Cristo tenía que pagar el precio por nuestros pecados. Con ese propósito él vino, para que nosotros, los que creímos en él, pudiéramos ver su gloria y alabanza de su gracia estuviera en nuestros corazones. Por eso Cristo, en su oración al Padre, en Juan 17:24, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, para que vean mi gloria, gloria con la que me has amado. ¿Se dan cuenta? Él espera compartir con nosotros todo aquello, por eso vino para pagar. Ahora, cuando a nosotros nos parece esto demasiado ególatra, ¿cierto? Porque Él ama a su Hijo y los que están en su Hijo son amados. O sea, estamos diciendo que Dios se ama a sí mismo. Sí, pero miren por qué. En el mismo libro de Efesios, capítulo 5, versículos 28 y 29, dice: así también los maridos, él compara, ¿cierto?, al matrimonio con la relación con la iglesia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Se fijan en esto? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Sí, ¿por qué? Porque son uno. Y versículo 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Por qué Cristo y Dios, Padre y Espíritu Santo, se aman a sí mismos? Porque la iglesia, los hijos que Él ha creado, los que han nacido en el Espíritu, son parte de su cuerpo. Dice que así como la mujer es el cuerpo, el hombre es la cabeza, el hombre debe amar a su mujer porque es su cuerpo. Y nadie aborrece su propio cuerpo, sino que lo ama, lo cuida y lo sustenta. Así Dios está diciéndonos que Él ama a los que están en el amado. ¿Por qué? Porque son su cuerpo. Y la pregunta, para terminar: ¿tú eres parte de su cuerpo? ¿Tú dices serlo porque asistes y te congregas en un lugar? ¿Estás comprendiendo estas verdades maravillosas y profundas que el Señor tiene en su palabra? ¿Estás comenzando a tener hambre y sed de Dios? No porque
a ti se te ocurrió, sino porque por alguna razón estás escuchando la palabra de Dios cada vez con más y más hambre. Eso significa que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y que ahora has pasado de muerte a vida. Y entiende esto, sigues siendo tú en la carne, pero para que Cristo crezca, tú tienes que negarte a ti mismo. No es por un asunto de que si hago lo bueno, Dios me va a amar más. No, Dios te ama ya, porque te ama en Cristo. Estás en el amado. Eres acepto en el amado. No por lo que haces, sino por lo que eres. Pero Dios te ha dado a ti y a mí el poder del Espíritu Santo para que podamos ver su gloria. Y solo se ve cuando te niegas a ti mismo. Porque la carne produce muerte. La carne, ¿qué cree la carne? La carne cree en el bien y el mal, en el árbol del bien y del mal. Cree en su propio juicio. Por eso es que Satanás le puede decir que serán como Dios. Desháganse, en otras palabras, de Dios. Ustedes tienen todo el poder para saber qué es bueno o malo, como Dios lo sabe. Pero acá no se trata de eso, se trata de vida, de la vida de Dios en ti y la vida de Dios en mí. Es Él el que obra a través de nosotros. Y si le servimos, no le servimos por nuestro mérito ni nuestra fuerza. Le servimos porque Él sirve a través nuestro, en nosotros. Que Dios te bendiga.